El encuentro tiene dos momentos. Uno de trabajo individual, o no es trabajo individual, sino una apreciación de las llamadas competencias de comprensión de la lectura. Con una cosa curiosa, y es poder responder a algunas preguntas con relación a la lectura. La lectura tiene dos párrafos, nada más, y es sencillo, pero hay que ponerle un poquito de atención a esa temática. De modo que si leemos con un poquito de atención y luego nos desplazamos hacia la solución de los ítems, seguramente que nos va a ir muy bien. Correcto. Que uno lee todos los días y con el tiempo se va dando cuenta que le falta mucho para leer. Sí. ¿Cierto? Bueno, ¿prefieren la lectura silenciosa, personal, individual o compartida? Compartida, correcto. Entonces, usted tiene la bondad de compartir el primer párrafo y usted el segundo párrafo, ¿de acuerdo? Y luego ya la solución a los ítems ya es personal, es individual. La segunda parte es otra temática, también basada en una lectura. Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? Siga, por favor. Apenas estamos, como se dice, prendiendo motores. Siéntese, por favor. Difícil la llegada. Solo firma. ¿Difícil la llegada? Venía tranquilo. Un poco, sí, ya entiendo. Traducción, sí. Sí. Bueno, muy bien. Dice, lea cuidadosamente los textos de los dos autores citados entre paréntesis. Analícelos antes de responder seleccionando la mejor opción. No por condicionamiento geográfico, sino por arrogante miopía, la Atenas suramericana Bogotá ignoraba la existencia del resto de la República. A ello se debe fundamentalmente la incomprensión con la que tropezó la obra de Tomás Carrasquilla, 1858-1940. La obra de Carrasquilla descubrió la otra sociedad en la que consistía Colombia. Esta no era la Bogotá idílica, picarona y cursi de los cachacos, sino las haciendas neogranadinas, ni el foro de los señores feudales de la inteligencia, sino principalmente sus provincias e históricamente un país que experimentaba las transformaciones impuestas por la expansión capitalista y que, incapacitado por el púlpito y el confesionario del percibir el movimiento de la historia, se resistía a tomar conciencia de dichas transformaciones y menos aún de aceptarlas, aunque gozaba de ellas y hasta creía que había surgido silvestremente en su huerto campesino y gracias a la fuerza de la raza. Como todo regionalismo, el de Carrasquilla es impensable sin el centralismo cultural de la anodina capital cachaca, sin sus pretensiones de ser el centro del universo. En este sentido, el regionalismo de Carrasquilla fue además la tácita forma de protesta contra el racismo departamental. La protesta puso de manifiesto una evidencia: Colombia no es exclusivamente Santa Fe y esta no es el cerebro de Colombia. Rafael Gutiérrez Girardot. Ok, muchas gracias. La segunda lectura, ¿haces tú o ya? Ya estaba asignada.
Gracias. La época de producción. La época de producción de Carrasquilla abarca el periodo comprendido entre 1885 y 1935 aproximadamente. En 50 años escribe 11 largas novelas, Frutos de mi tierra, La marquesa de Yolombo, etc. Muchos cuentos y multitud de crónicas y artículos. Su obra debe mucho al costumbrismo que inspira diversos pasajes de ella. Pero el costumbrismo, el costumbrismo es una literatura cuando lo es de cuadro, de apunte o de novela, que raras veces llega a serlo verdaderamente. En cambio, Carrasquilla es un auténtico novelista. Su interés principal con los hombres de su medio, compenetrados, fundidos, no supuestos, es decir, tales cual son. Sí. Carrasquilla no idealizaba la realidad, pero tampoco la fotografía. Crea literariamente esta realidad, crea personajes, situaciones, plasma ambientes, analiza psicológicamente, desde luego no con la psicología moderna, sino con la comprensión humanista intuitiva. Psicológicamente aprovecha el folclore, la geografía, las tradiciones populares, las creencias, los mitos comunitarios, pero todo ello desde un punto de vista literario novelístico. Eduardo Camacho Pizarro. Ok, muy bien. ¿Considera que la lectura es fácil, sencilla? ¿Necesitarían revisar la lectura? O empezamos con el primer ejercicio. Vamos a ver. Ustedes van marcando. Yo les leo el ítem y ustedes marcan. Son 5 oportunidades, de las cuales vamos a marcar uno. Primero, Gutiérrez Girardot le critica a Bogotá. A. El realismo cultural, el centralismo cultural. 2. El regionalismo de Carrasquilla. 3. El provincialismo del país. 4. La expansión capitalista. Y 5. La ignorancia de la historia. Pueden marcar una de las 5 opciones. Es posible que la respuesta esté en el primer párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que le critica Gutiérrez Girardot a Bogotá? Recordemos que Gutiérrez Girardot es un escritor boyacense nacido en Sogamoso, viajó a Alemania. Allí estudió filosofía, literatura y se quedó a vivir allá, pero con alguna frecuencia envía a los principales periódicos o revistas de Colombia algunos de sus escritos. ¿Ya? Hacemos estas dos. 2. Según Gutiérrez Girardot, quien ignoraba las transformaciones eran el foro de los intelectuales, la alta sociedad bogotana, el escritor Carrasquilla, el país provinciano y el pueblo antioqueño. Muy bien. 3. Los cambios que se atribuyen a la fuerza de la raza en realidad son frutos de la arrogante miopía de la otra sociedad, de la expansión capitalista
o del huerto campesino. Los cambios de la raza, debidos a la fuerza de la raza. Correcto. Los cambios que se atribuyen a la fuerza de la raza en realidad son frutos de. Muy bien. Cuarto. Del texto se puede hacer la siguiente inferencia sobre el autor o su obra. ¿Alguna duda sobre la expresión inferencia? Bueno, la palabra es clara, la escribo en el tablero. Inferencia, inferir. Inferir es deducir, es como sacar, es como concluir, como entender, como comprender. Entonces, del texto se puede hacer la siguiente inferencia sobre el autor o su obra. Vivió 50 años, es típicamente costumbrista, no es regionalista, tiende al realismo. La suya es literatura de protesta. Muy bien. Del texto se infiere que la Bogotá idílica, picarona y cursi aparece descrita en la novela Frutos de mi tierra, en los cuadros costumbristas de moda, en la crítica de Camacho Pizarro, en los cuentos de Tomás Carrasquilla, en la protesta de los antioqueños. Ok. ¿Pasemos al sexto? Bien, según Gutiérrez Girardot, la falta de conciencia histórica se debía fundamentalmente a la Bogotá idílica, picarona y cursi, al racismo departamental, al púlpito y el confesionario, al etnocentrismo cachaco, al regionalismo colombiano. Pasamos al 7. Los rasgos psicológicos de los personajes de Carrasquilla se basan en la observación intuitiva del autor, las teorías psicoanalíticas de Freud, los prejuicios raciales de la época, los datos obtenidos experimentalmente y el enfoque psicológico moderno. ¡Qué bien! 8. Según Camacho, la autenticidad de Carrasquilla como novelista se debe a que crea literariamente una fotografía, se interesa en el hombre y su contexto, su literatura se basa en apuntes, sus personajes están refundidos, crea personajes, situaciones y ambientes ficticios. Pues aquí se nos pregunta
por algo importante como es la esencia misma de la literatura, de la cual es autor Tomás Carrasquilla. Bien, 9. La temática de la obra de Carrasquilla es 1. Expresión capitalista en Colombia. Expansión capitalista en Colombia. 2. La decadencia del costumbrismo. Madre, ¿cómo están? Buenas tardes. Sigan, por favor. ¿Quieres seguir, por favor? 9. La temática de la obra de Carrasquilla es A. La expansión capitalista en Colombia. B. La decadencia del costumbrismo. C. La protesta contra el racismo departamental. D. Sí. Las tradiciones y creencias populares. Y E. El hombre compenetrado en su región. ¿Y ya contestamos? ¿Sí? Ok, última. ¿Nos colaboras con la última? La palabra cursi, vamos a eso. La palabra cursi en el texto significa A. Adolescente, B. Paramuna, C. Campesina, D. Mal educada, E. Presumida. Presumida. ¿Alguna duda sobre el vocabulario? Paramuna. Me suponía que esa era. Pero si hacemos el trabajo tendría que ver con el páramo, ¿no? Claro, exactamente. Que vive del páramo. O que parece que viviera en el páramo. Señor Paramuna. Tiene una indumentaria propia de esa región fría, alta de la cordillera. Y tiene, por supuesto, unas costumbres que son propias de esa región o de ese sector geográfico. Eso significa la palabra Paramuna. Muy bien. ¿Está dispuesta? Bien, ¿podemos revisar las respuestas? Bueno. Al enunciado que dice que Gutiérrez Giraldón le critica a Bogotá, ¿qué marcó usted? Yo marqué ¿Sea el B? Ah, ¿cuál marcó? La T. ¿Y usted cuál marcó? La T. ¿Cuál de esas parece ser la mejor respuesta? ¿Qué le critica Gutiérrez Giraldón a Bogotá? Si estoy en el examen, me tocó otra vez. Sí. Pues, realmente la creí, digamos que tanto al principio como al principio para cumplir los reconocimientos de la educación por el organismo día, bueno, en la última parte dice la protesta puso de manifiesto una evidencia: Colombia no es exclusivamente Santa Fe y esta no es el cerebro de Colombia.
Sí, sí, está bien hecha la apreciación, ¿no? Pero hay que marcar, ¿sí? Lo que Gutiérrez de León le critica a Bogotá, ¿qué le criticaría? Yo había marcado solo la D, pero en una por acá, en otra, o sea, según lo que leímos acá, no sé si marcar la D, porque la de ignorancia de la historia. La ignorancia de la historia. La ignorancia de Bogotá, no, Sí. pero fue una cosa así como que no es como tan analítica, no. O sea que estamos como en una especie de encrucijada de la metodología de nuestra lectura, ¿no? Sí. Es lo que nos ocurre. Y entonces cuando vayamos a presentar el examen, debemos ir bien entrenadas, bien entrenados en ese ejercicio de la comprensión lógica del texto, de la lectura. Bien, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta estaría relacionada con la ignorancia de la historia, o no tanto. O con el centralismo cultural. Porque fijémonos bien que el autor dice, por la arrogante miopía, la Atenas suramericana ignoraba la existencia del resto de la República. Ahí estaría la respuesta. Y la ignorancia de la historia. Sí. Si no le interesaba la expansión del capitalista porque el capitalismo estaba apenas recién llegado a Colombia, a Bogotá. Y hay una cosa que de momento es como la tesis del párrafo, ¿no? Del texto. Sí, correcto. Número 2, Entonces será la E. Según Girardot, quien ignora las transformaciones es ¿quién? No será el escritor Carrasquilla, que menos está ahí. O será la provincia, porque país provinciano se entiende el campo, las veredas, los municipios que conforman desde luego el aspecto rural de la ciudad. Podría ser la misma del país provinciano porque se relaciona mucho con las dos primeras líneas del texto, que habla igual de la ignorancia, ¿no? Entonces, si ignoraba las transformaciones de lo que estaba ocurriendo en el país, puede ser el mismo país provinciano. ¿Podría ser una vez? Sí, podría ser la de, dice la alta sociedad bogotana. ¿Algún contenido para esa respuesta? Pues como el autor está hablando de Bogotá, ¿no? Sí, de Está hablando Bogotá. específicamente de Primera parte es sobre Bogotá. está hablando dirigiéndose pues a los señores juzgadores de la inteligencia, bueno. Sí, está hablando de la sociedad bogotana como tal. Claro. Sí, de pronto por lo que dice al final, no, Colombia no es exclusivamente Santa Fe y esta no es el cerebro de Colombia. Correcto, entonces nos quedamos con qué marcación? La sociedad bogotana. Con la B. Muy bien. Se dice que los cambios atribuidos a la fuerza de la raza se deben a la arrogante miopía, la otra sociedad, la expansión capitalista, el huerto campesino
el centralismo bogotano. ¿A cuál de esos se atribuyen los cambios provocados por la fuerza de la raza? Yo colocaría el centro de Tú dices que la C, para ti, ¿cuál es? de La A. ¿Y tú cuál? yo puse también la C. La C. Sí. Está entre la C y la D. La expansión capitalista. O sea que la fuerza de la raza provoca la expansión capitalista por sí. Sí, eso sería. Desde luego, ¿no? Porque no puede ser el centralismo bogotano y tampoco puede ser el huerto campesino. 4. Del texto se puede inferir que el autor o su obra vivió 50 años, es típicamente costumbrista, no es regionalista, tiende al realismo. La suya es literatura de protesta. La C, ¿tú cuál marcarías? Esta prueba tiene su gracia, ¿no? Pero también tiene un grado de complejidad. Entonces, en los exámenes de estado, exámenes de saber pueblo, juega un papel importante eso. ¿Sí? Que acabo de nombrar, eso. La complejidad del texto, del discurso, del contenido. Aquí unos ítems son más complejos que otros. Que hay que hacer diferencia, no lo dice. Los cambios atribuidos a la fuerza de la raza se deben a la arrogante ideología. Se resistía a tomar conciencia de dichas transformaciones y menos aún a aceptarlas, aunque gozaba de ellas y hasta creía que habían surgido silvestremente en su huerto campesino y gracias a la fuerza de la raza. O sea, los cambios que llegaron de Europa a Colombia llegaron como por encanto, como por un vuelo de águila, ¿no? Y el águila se posó aquí en la plaza de Bolívar, que era una plaza pequeña, y Bogotá era una población mucho más pequeña que Soacha, pero que tenía templos e iglesias por todas partes. ¿Por qué? Sencillamente porque llegaron, digamos, conquistadores, y a los conquistadores los venían acompañando delegados de las diversas comunidades de misiones. Por eso en el centro de la ciudad está, por un lado, el testimonio arquitectónico de San Agustín, de los agustinos. Por otro lado está la Merced. Por otro lado está que la Merced fundó el primer colegio aquí para los hijos de los aristócratas, y todavía se conserva en ese sentido, ¿no? Y lo que se llama hoy la 13 con séptima, ahí está San Agustín, San Francisco, ¿no? Llegaron los franciscanos y ocuparon ahí un espacio. Ellos venían y ocupaban ciertos espacios. Y fue formándose poco a poco la Bogotá, picarona y cursi. El autor, ¿cuál calificamos? A, B, C, D. Pero espera, ¿de cuál estamos hablando? Porque no terminamos la 4, ¿sí? ¿Cuál dijimos que era la 4? La 4, Estamos en la 4, sí. Sí. El autor o su obra
es típicamente costumbrista, es regionalista, no es regionalista, tiende al realismo o es una literatura de protesta. Hermana, ¿qué dice? Es que estoy perdida porque tengo la falta del texto, se puede hacer así. Referencia sobre la autora a su obra. Sí, es eso. Sí, ese es el punto. Yo había dicho que la C. La C. Que el autor, la obra, no es regionalista. Yo también digo que lo sé. La C. Usted tarde. Yo puse la E. La E, o sea, la suya es literatura de protesta. Bueno, ¿y qué tal la B? Yo creo que no, porque yo creería, no sé, porque es que aquí dice que aunque el costumbrismo es literatura, luego dice que finalmente Carrasquilla es un auténtico novelista, ¿sí? O sea, bueno, ahí hace la Sí. apreciación, ¿sí? Pero digo yo que si es de inferir, o sea, si no se tratara de inferir, podría decir que, digamos que el enunciado no dijera que inferencia, ¿no? Entonces Sí. yo podría decir que es típicamente costumbrista y de entrada lo relaciono con costumbrista porque fuese novela o lo que hiciera era costumbrismo, ¿sí? Sí. Pero como me dice infiera y no está en el texto, entonces digo que no es regionalista porque igual habla de, y estamos adelante, él habla mucho de las tierras, de las costumbres y todo lo que había en su... Pero hablaba de muchas cosas, de sus experiencias, de sus vivencias y no era justamente costumbrista. Bueno, no sé. No vamos Bueno. a hablar de eso. Lo cual nos lleva a pensar que si revisamos el texto podríamos cambiar de opinión, ¿no? La conclusión, ¿no? Sí, pero entonces lo que yo pensaría es que esos son mis análisis, ¿sí? Pero Sí. como normalmente nosotros solemos hacer nuestros análisis y el saber pro nos dice es qué es lo que dice el texto, ¿sí? O qué es lo que... Entonces queda uno como mi opinión no es válida. Podría ser, ¿cuál marcaste? Pues yo inicialmente había marcado también la E, pero pues como ¿La literatura de protesta? Sí, pero leyenda no saldría. Pues mira que la literatura de protesta es muy reciente, mucho más reciente que la de Carrasquilla. Claro, lleva casi 100 años. Y sí, bueno, podría ser la B en el sentido de que para eso no está en el texto, que es lo que queríamos empezar, sino que tendríamos que tener un conocimiento general del derecho. Y si tenemos el conocimiento general del derecho, o sea, de saber y conocer la literatura de Carrasquilla, podríamos decir que es típicamente costumbrista. Pero como esa palabra inferencia ahí me pone a jugar, porque si es inferencia, no sé. Claro, ahí está el caso, ¿no? Que uno al leer un párrafo y le quedan dudas sobre la claridad de su contenido, se va por el lado de la inferencia. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? El detalle también es que aquí nos dicen del texto se infiere, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay dos textos. Sí, ¿A cuál de los dos textos? Porque si miramos el segundo, ahí nos habla de costumbrismo. De pronto el primero, entonces ahí sí no me está hablando directamente de costumbrismo. Pero entonces ahí es donde uno entra a... ¿Sí? Entonces si fuera solamente el primero, pues entonces ahí está como la cascarita que le ponen a uno. Porque entonces es solamente el primero, listo. Entonces en el primero no me están hablando directamente de costumbrismo, puedo inferir que es una... Pero mira que va a ser la B, ¿sabes por qué? Porque acá dice acá que sí, acá es por acá de leer que se me dice que el costumbrismo de, acá, como todo regionalismo, el de Carrasquilla es imprescindible, impensable. O sea, él me está diciendo que Carrasquilla no es regionalista. no es regionalista, la literatura no es regionalista, Exacto, entonces sí sería la B. tiene que ser Pero costumbrista. entonces ahí está, que le ponen a uno esa cascarita, porque dice del texto, pero hay dos Claro, textos.
Hay dos textos. y no nos sí. están especificando cuál de los dos, entonces uno como que, claro, viene preguntando el primer texto. Y ahora tenemos tiempo para ponernos a hacer este No, tipo de no. Ese es el punto, ¿no? En el examen no va a haber demasiado Sí, tiempo como como que para había discutir, como para pensar, sí. porque las cuestiones van a ser, digamos, o sí o sí. Sí, porque el profesor Jason decía que, o sea, tenemos que más o menos detenernos en una pregunta 1 minuto y 8 segundos. O sea, 1 minuto y 8 segundos, recién estoy terminando la lectura, para analizar y eso. O como dicen los expertos en negocios, ¿no? El que piensa pierde. O sea que Sí. Aquí en este caso también, si el tema es la medida del tiempo, digamos 2 horas, el que piensa va perdiendo tiempo. Es que cuando uno se pone a pensar, empieza a interferir con sus propios pensamientos, ¿no? Entonces ahí es donde pasa. Y justo lo que yo pienso no es. Sí. Entonces llegamos que se puede inferir que la literatura de Carrasquilla es típicamente costumbrista. Si el texto La Bogotá idílica, picarona y cursi es descrita en la novela Fruto de mi tierra, los cuadros costumbristas de Mora, la crítica de Camacho Pizarro, los cuentos de Tomás Carrasquilla y la protesta de los antioqueños. A eso se llama La Bogotá idílica, picarona y cursi. Se describe ahí, que dice, la Bogotá idílica, picarona y cursi se describe en qué libro, en qué texto, en los cuentos, en la novela, Frutos de mi tierra, o Yo elegí los cuentos de Tomás Carrasquilla, que es como lo más general, ¿no? sí, es como lo que le llega a uno en su camino de inferencia, Sí. es lo que acaban de decir, muy bien. Según Gutiérrez Girardot, la falta de conciencia histórica se debía a la Bogotá idílica, picarona y cursi, al racismo departamental, al púlpito en el confesionario, al etnocentrismo cachaco, al regionalismo colombiano. Yo escribí la palabra púlpito porque el otro día me preguntaron que qué era eso. Es algo, es un sitio alto. No es de palpitar, sino es un escenario. Claro, los oradores, los curas, los frailes, a la hora de dar una explicación del Evangelio, tenían que subirse allá, porque no había micrófonos, equipos de sonido, de qué sé yo. Sí, para que llegara a la mayor parte del espacio de las iglesias, eran los púlpitos, ¿no? Y desde allí se orientaba la opinión. Y por ejemplo, en épocas de elecciones, se daban algunas instrucciones para que desde el púlpito se orientara la conciencia electoral de las personas, de los adultos, ¿no? En tiempos en que las mujeres no podían votar porque no tenían todavía cédula de ciudadanía, solo hasta en 1952. El gobierno, creo que fue de Rojas Pinilla, por ley o decreto, estableció que la mujer debía tener una cédula de ciudadanía, poder negociar, poder comprar y vender, porque antes las costumbres, el costumbrismo era diferente en ese tiempo. Pero se le consideraba ciudadano, ¿no? No. O sea, solo le garantizaba la ciudadanía de ese momento. Claro, eran machistas, solamente el hombre podía. No, Pero pero yo pienso que tener no era cédula. cuestión del machismo, sino Era- era cuestión de la época, ¿no? Sí, Sí, era ¿no? época. Era la época. Costumbre, por eso digo, eran Sí. las costumbres en esa época, ¿no? Sí, es que pienso que, de hecho, o sea, a veces
tender a mirar el pasado como algo erróneo, no es eso, porque es parte del proceso y de la experiencia, ¿no? Que se vive en un pueblo, en una persona, en una sociedad, cualquier cosa. Se le consideraba como carente de luz para manejar negocios y para manejar bienes. Por eso, según la costumbre y la tradición de estos tiempos, los bienes que el padre de la chica que se casaba le entregaba como dote a su hija pasaban a manos del marido. Entonces, él sí podía negociar, comprar, vender, qué sé yo. Era la costumbre. Ahora Al no. hombre se le iluminó el cerebro y dijo, ay, pero que la mujer también tiene lo mismo que... Exacto. Las cosas han cambiado. Las costumbres cambian, es la idea, ¿no? Sí. El costumbrismo es así. Entonces, ¿cómo queda la número 6? Diría que la E. La falta de conciencia histórica se debía a... La E. De esta creo que hay que decir Cambiarla a la 1. Por esto decidí cambiar la 1. Bueno, ¿y qué tal de... A ver, ¿cuál sería? ¿Qué tal la C? No. Pues La falta de conciencia histórica se debía a el púlpito y el confesionario. ¿Qué tal esa respuesta? yo elegí esa porque en el texto dice y que incapacitado por el púlpito y el confesionario de percibir el movimiento de la historia. Correcto. ¿Y cómo se explica esa premisa? Porque en esa época la iglesia, como que dice, era la dueña de la opinión religiosa y política de entonces y orientaba incluso a los presidentes y a los políticos de su tiempo. O sea, tenía una gran influencia e injerencia en los negocios públicos. Un hecho curioso, les cuento, ¿no? Una curiosidad, en la ciudad de Montreal, hasta hace muy poco, el gobierno es civil, siempre fue de comunidades religiosas, llegadas de Europa, que tomaron toda esa región de la parte norte de América y manejaban la economía y la política y la religión. Fueron capaces de construir en Montreal una réplica de la Basílica de Notre Dame de París a una alta perfección. Es bellísimo eso, ¿no? Pero ellos manejaban la opinión. Y de ahí que en la ciudad haya muchas iglesias, iglesia aquí, pero solo 2 o 3 van a misa. Sí. Cambiaron de costumbres, sí. Cambiaron el museo, exactamente. Las costumbres, cambiaron las costumbres. Correcto. Como la costumbre es, digamos, una especie de decisión por conveniencia de los grupos sociales, las costumbres pueden cambiar, ¿no? Como la moda cambia, ¿no? Permanentemente. La educación también tiene gran parte de influenciar las costumbres de los pueblos. Mi niño está acostumbrado a eso, ¿no? La familia le infunde al niño las costumbres propias, ¿sí? Bien. Entonces, desde el púlpito del confesionario se orientaba la opinión política, religiosa, y no se hablaba mucho de la historia. O sea, no enseñaba la historia. Los rasgos psicológicos de que habla Carrasquilla se basan en rasgos psicológicos, ¿no? Es el punto. En la observación intuitiva del autor, las teorías psicoanalíticas de Freud, en los prejuicios raciales de la época, en los datos obtenidos experimentalmente, en el enfoque psicológico moderno. La A.
en la observación intuitiva del autor. Son los rasgos psicológicos de que habla Carrasquilla. No puede ser Freud porque no tenía abuelos en ese entierro entonces, ¿cierto? Y tampoco la psicología moderna había aparecido. Y la de, por los datos obtenidos experimentalmente, mucho menos, porque no se hacían, digamos, procesos de experimentación psicológica. Eso es un evento muy reciente. Luego entonces marcamos con porque aquí también en el texto, en el segundo texto, ya a mitad del segundo párrafo, bueno, Sí. al final dice, desde luego no con la psicología moderna, sino con la comprensión humanista intuitiva. correcto. Creo que es por ahí, yo estaría de acuerdo con este punto de vista. La observación intuitiva del entorno. Porque él observaba los personajes de la ciudad y del campo y luego creaba sus propias ideas, su propia imagen de los personajes para hablar sobre las costumbres de esa época. Bien. Según Camacho Guisado, ¿quién es Camacho Guisado? Del segundo comentario. El que comenta el tema de Carrasquilla en el segundo párrafo. La autenticidad de Carrasquilla como novelista se debe a que crea literariamente una fotografía. Se interesa en el hombre y su contexto. Su literatura se basa en apuntes. Sus personajes están refundidos. Crea personajes, situaciones y ambientes ficticios. Yo diría que la ¿Dirías cuál? La D. de B. ¿Cuál pondrías? La E. La E. la B. La B. Madre, ¿cuál pondrías? La B. La B. Que la autenticidad del autor Carrasquilla como novelista, ¿sí?, se debe a esto y esto. Un novelista crea unos personajes y los refunde ahí en la obra, o por el contrario, en su imaginario creativo y ficticio diseña unos personajes que los va perfeccionando y los va puliendo, ¿sí?, y los va rodeando de cierto encanto, de cierta belleza estética, ¿no? Y hace con el personaje lo que quiere hacer. Pero no tiene que ver con que él lo observaba también de su entorno, del espacio rural. Sí, es posible. Pero profe, aquí también, mire, dice el texto, Carrasquilla es un auténtico novelista. Su interés principal son los hombres de su medio, compenetrados, fundidos, no supuestos, es decir, tales cuales son. Así como son. Sí, entonces ahí diría, pues eso. Como novelista. Claro que la clave estaría como novelista. Como novelista. Como Y novelista. podría ser la E. Como novelista, Carrasquilla crea personajes. Si el maestro dijera que Sí. sí, que se interesa Carrasquilla, podría ser la B si se interesa por el hombre de contexto. Pero dice autenticidad de Carrasquilla también. Como novelista. Me parece que la que más se relacionaría con la crítica sería la E. Pero esa autenticidad sí podría ser. Está diciendo que me la probó. Sería. Ay, no. Muy bien. Esa es la E. La literatura es eso, ¿no? La creación de personajes, de ficciones, de escenarios, de historias, Sí, de eso de que hablábamos recuerdos, anteriormente. ¿cierto? Esa es la literatura.
Claro, literatura de ficción, porque hay literatura de historia, porque hay literatura, qué sé yo. No, sí, sino que eso que tú dices de la autenticidad, de lo que, bueno, lo que acá dice la autenticidad, que sí era una particularidad de hacer un tipo de literatura auténtica, ¿no? Entonces sí podría ser por interesarse por el hombre en el contexto. Porque se interesa en el hombre y su contexto, Si nos enfocamos en la autenticidad. como novelista. Son los hombres de su medio, compenetrados en unos supuestos, es decir, tales cuales son. Ok. Los hombres y su contexto. La temática de la obra de Carrasquilla es la expansión capitalista en Colombia, es la decadencia del costumbrismo, es la protesta contra el racismo departamental, las tradiciones y creencias populares, el hombre compenetrado en su región. ¿Cuál sería la temática de la obra de Carrasquilla? Es la pregunta, ¿no? La de ¿Qué? Hermana, ¿qué dice? Yo había colocado que la E. ¿La E? Bueno. ¿Y cuál es? Estoy entre la D y la E, pero elegí la E. La E. Dice como hay diversas visiones, ¿no? Hay diversas visiones. Porque si un novelista crea personas, situaciones y ambientes ficticios, diríamos que sería la E. Pero, si se interesa por el hombre y su contexto, sería la autenticidad de Carrasquilla como novelista se debe a su interés por el hombre y su contexto, sería esa, o la E, en la creación de personajes, situaciones y ambientes ficticios. Bueno, si cada quien tiene una respuesta, ¿no? La palabra cursi en el texto significa adolescente, para una campesina, maleducada, trivial. Presumida es que esa es una chica cursi. ¿Qué es cursi? Porque viene del campo y qué sé yo, no entra en sintonía con las costumbres, por ejemplo, de la población o de la ciudad. Entonces dice, no, es que esa chocolate, que lo que hizo el chocolate a su manera allá en la montaña, nos parece cursi. ¿Cuál sería? Yo creo que según el texto podría ser clave la paramuna, porque es que cursi podría, en sí la palabra podría llevarse a presumida, podría tender, porque ni siquiera es sinónimo, no lo considero sinónimo, pero si se refiere al texto, a los cachacos y a los bogotanos y a la alta montaña fría, podría ser la paramuna. Cursi, ¿no? ¿Qué es esto? Cursi, ¿no? ¿Algún ejemplo que tengamos a la vista y que hayamos dicho, no, es como cursi, cuando habla es como cursi? que tendría
tendería a ser ridículo, ¿no? Sí, Exacto. algo así, sí. Lo más próximo a eso sería, ¿no? Y me parece que curso lo podríamos asociar con trivial. Entonces, adolescente. Sí, es como la palabra. ¿Me parece? Adolescente. Ustedes dicen que maleducado, no puede ser. Adolescente, cursi adolescente. Exacto. Campesina podría relacionarse con la paramuna, pero esa paramuna tendería más a esta región Sí. del páramo. Específica. De Bogotá. Bueno, queda en suspenso entonces. ¿Qué es la cursi? Porque hacemos cosas ¿Cuál de todas? que son como cursis, ¿no? Yo podría pensar que la paramuna, porque es que la cursi es más de ridícula y no creo que la Bogotá sea ridícula. Si la Bogotá puede ser idílica, picarona, Y cursi. y paramuna. Ah, pero mira que ese picarona, para hacer una secuencia literaria, podría aplicar con la presumida. Presumida, Con sí. la presumida. El profesor Ejida. Muy bien, Podría sí. ser. Deja que el salto te califique. Correcto. Sí, Bien. y que entonces, sí. Bueno, ¿cómo se consideran? ¿Cuántas sí y cuántas no? ¿Cuántos aciertos y cuántos errores? ¿Hubo aciertos? La mayoría, ¿no? Espero que sí. Y errores que no haya errores en la comprensión lectora. Sí, la 8 y la 9 nos dejan jugando. ¿Cuál es la complejidad de la 8 y la 9? No, la 8, pues la 9 porque deriva de la 8, que era lo que hablamos de la autenticidad de la obra de Carrasquilla, y si fuese el énfasis en la novelista, en la novelista, o en lo novelístico, pues, estamos Sí. en las situaciones y personajes, ¿sí? Pero si nosotros nos enfocamos en la autenticidad, pues diríamos que la B, pero como nos enfocamos, pero entonces sea ahí, o sea, saber cómo, o sea, de cuál interpretarlo, porque también, no sé, una Digamos que en la 9, por ejemplo, cuando se habla de la temática de la obra de Carrasquilla, es que la 9 la pregunta no puede ser la decadencia del costumbrismo, lo contrario, ¿no? Lo que Carrasquilla hace es exaltar y escribir en tonos costumbristas, o rescatar las tradiciones y creencias populares, como dice en la T, donde ve al hombre penetrar en su religión. Qué bueno. Uno de los núcleos de las pruebas es lo que se llama el pensamiento crítico. ¿Sí? No me acuerdo, pero sé que es algo crítico. Lectura crítica, lectura de textos críticos. Bueno, trae un texto que nos va a servir al respecto. A mí me gustan mucho los textos porque escribo, leo, interpreto, oriento. Por eso, yo tengo una preparación académica en dos momentos. Primero hice una licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Cerro Navasco. Y inmediatamente pasé a la Universidad de La Salle e hice una maestría también en Filosofía y Letras. Y he enseñado filosofía y he enseñado literatura. Y letras también, porque
me ocupo de enseñar un poco el griego y el latín. De los dos hablo bien el latín y en el griego hablo un poco el griego. Me queda más griego el griego. ¿Puedes contarme una cosa pequeña? ¿Por qué eliminaron el latín de la educación si antes se enseñaba latín? Sí, eso es lo que uno no entiende. No entiende por qué las reformas educativas fueron eliminando estas disciplinas que se estudiaban en el colegio, ¿no? Y en la universidad. Pocas universidades enseñan latín. Pocas. Que yo sepa, la San Buenaventura enseñaba latín, incluso yo estoy ya enseñando latín. La Minuto enseñaba latín. Pero ya no es base, ya no es básico de la enseñanza. Pero yo puedo meter la cuchara. Métala todita, en todas. Sí, Yo todas. pienso que tiene que ver mucho con el tema del sistema, ¿no? O sea, al sistema no lo ve útil y como la educación lo mete mucho en el tema de competencias, que para las competencias que deben tener los estudiantes, para el trabajo, entonces el latín lo ven como algo que no es, pienso yo que es algo como que no es útil para las competencias que necesita el sistema, el mismo sistema. Sí, exactamente. No lo ve Como el español, como es que la lengua castellana y la literatura. Sí, sí, muchas Sí, yo disciplinas. estaba pensando en eso, por ejemplo, el hecho de que la hayan excluido, o sea, ya a un Estado no le conviene tanto la lengua castellana, el español, literatura, porque la pueden mezclar con comunicación. Sí, incluso él pensaba que yo estuve también en el taller de la parte de la otra facultad de tecnologías. La profesora nos decía, Colombia es un país que el nivel de lectura es muy bajo, pero eso mismo viene porque a Colombia, al gobierno, no le interesa que nosotros tengamos un nivel de lectura alto, y por eso las mismas pruebas están hechas, o sea, saben hasta dónde llegan, no nos piden un nivel súper alto, porque saben que es un país que no tiene ese nivel de lectura, porque al gobierno no le interesa que A nosotros los tengamos gobiernos ese no les nivel de interesa lectura. eso. Patrocinan, por ejemplo, más las novelas y telenovelas. La Y comunicación, ¿no? Ahorita como la comunicación, el arte gráfico, el diseño gráfico está en furor esto, Y como está en furor la TIC, o sea, las técnicas de la investigación y la comunicación están por encima de todo, debido a los contratos del TLC y otras cosas. Entonces ven las lenguas estas del griego, latín y literatura como para personas que no tienen mucho que hacer. Qué bien. Aquí vamos a tener un poquito de macro problema. A ver, tú. Dejemos a la palabra. Sí, de acuerdo. Macro problema de CAS. ¿Qué significa macro? Grande. Todo el mundo piensa. Pensar. Pensar es parte de nuestra naturaleza. Pero mucho de nuestro pensar por sí solo es arbitrario. Es algo que nos atoque, ¿no? Es arbitrario. Distorsionado. Ahí usted ve. ¿Sí? Parcializado. También. Desinformado, prejuiciado. ¿Qué es prejuiciado? Que se basa en sospechas y prejuicios. Sin embargo, nuestra calidad de vida y la de lo que producimos, hacemos o construimos, depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. Claro, lo que somos y lo que hacemos depende de la forma de la altura y qué sé yo, del pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. ¿Sí? La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. Ahí hay el desafío, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Para qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿No?
O como lo dije al comienzo, ¿no? El que piensa pierde. ¿Para qué pensar? Sin embargo, nos puede llegar un mensaje por WhatsApp que diga: no se cesa de agitarse mi espíritu cuando te pienso. Por WhatsApp nos están pensando. Y en este momento seguro que hay más de una persona que las está pensando a ustedes. No sé quién, pero bueno. Una definición, por favor, una definición. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del hábito de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Dice que el pensante mejora la calidad de su pensamiento. ¿Cómo? Apoderándose de las estructuras inherentes al acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales, o sea, ciertas medidas intelectuales. Una propuesta sería ¿cuál? Para mejorar la calidad de nuestro pensamiento. Formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. Sí. Yo acostumbro a mejorar un poco el pensamiento por la lectura, haciendo lecturas de diversos niveles de complejidad. Se dice, por ejemplo, que las tiras cómicas de televisión tienen un propósito en cada país. Los personajes, Homero Simpson tiene un propósito social, ¿sí? Provocar ciertos cambios en los televidentes. Bien, el resultado. ¿Nos ayudas con el resultado? Un pensador crítico y ejercitado. Formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente. Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes. Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento. Reconoce y evalúa según es necesario los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas, y al idear soluciones a problemas complejos se comunica efectivamente. Correcto. ¿Cuál de esas premisas nos atrapa o nos motiva más para ser pensadores críticos y ejercitados? Podemos formular problemas y preguntas profundas, vitales, o se nos dificulta hacer preguntas. Hay un autor un filósofo alemán, que es Heidegger, que escribe sobre el hombre como problema, como pregunta. Y entonces viene la pregunta que: ¿cuál es el sentido de la pregunta que interroga? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la pregunta que interroga el hombre? Una pregunta, que una de las preguntas que en la vida haya tenido importancia, qué sé yo. Sobre el mundo, la ciencia, la sociedad, la religión, etcétera, tantas preguntas.
¿Quién sabe, no? Cuando viene el Papa, la gente... ¿Cuál es la verdadera verdad? O sea, Sí. ¿cuál es la resistencia? ¿O cuál es la ¿Cuál más es la cercana? ¿Cuál de todas las respuestas que hay, cuál es la más cercana a la verdad? Claro. El problema de la verdad es muy complejo. Complejas. ¿O cuál de todas las verdades es la mejor? Es una pregunta. Tantas verdades que ¿cuál? Yo diría más bien que cuál de las verdades me gusta a mí o me parece adecuada a mi pensamiento. Sí. ¿Cuál verdad quiere creer? O qué verdad quiero creer. Correcto. Eso está. Formular problemas, que no solo responder problemas, hay que formular problemas, ya. Hacer buenas preguntas. No es fácil hacer buenas preguntas. A ver, el pensador crítico acumula y evalúa información relevante. ¿Cómo en qué caso? El caso de las conveniencias o de los intereses también. Este es como una de lo que hacen los periodistas, tal vez. Acumular y evaluar su información relevante para volverla una noticia. Sí, realmente. Lo que pasa es que ellos también le ponen su interés. Sí, claro. Y de hecho detrás de ellos tiene que haber un A ver, interés. sí. Porque si no, no te dan un trabajo. Ahí es Exacto. como que la gente, las personas, ese debería ser el objetivo, ser capaces de evaluar toda la información en una sociedad de la información Porque donde está- somos bombardeados por mucha información, mucha, todo el tiempo. Entonces, saber es lo que dice aquí, perdón, evaluar la información, saber si esto realmente es o no es cierto, Sí. o es como acorde ahí está el tema de la verdad. Es el tema de la Ahí está verdad. el tema de la verdad, qué tan cierto es y qué tan disfrazado está o si está detrás de un interés. Y en información de todo tipo, porque no es solo, hay información social, información política, información cultural, todo el tiempo, o sea, es de todo tipo de información. Permanentemente está. Entonces lo que muchos periodistas buscan es una chiva, una gran noticia. Y a veces se equivocan en esa gran noticia. ¿Cómo se llama? El director de la selección colombiana, Peckerman, está muy asustado con algunos medios de comunicación, está hablando cosas que nunca pasaron por la mente de él. ¿Qué cosa? Un pensador crítico llega a conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares relevantes, o sea, de calidad. ¿Cuál es el problema? El problema de pronto está en la palabra conclusión. No sé ustedes qué digan. Si ese término conclusión es, claro, ¿de dónde llega o cómo se llega a la conclusión? Y esa conclusión, ¿qué clase de conclusión o qué clase de calidad es? Por ejemplo, si dice yo no creo, sino lo dice mucho. Yo no creo, sino en lo que veo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que me dicen yo no veo a Dios. Por tanto, la conclusión es luego Dios no existe.
¿Cuántas negaciones tenemos ahí? Casi todas son negaciones. Pero ahí está la estructura de un silogismo categórico. Un silogismo categórico es el que tiene dos premisas y una conclusión. Cada premisa debe tener su propio valor lógico. Yo no creo sino en lo que veo. Pues eso es a mí, pero no todos. Yo no veo a Dios. Pues, ¿quién lo ha visto? Luego Dios no existe. Ahí está la conclusión. La conclusión. Esa conclusión de que Dios no existe se deduce de la comparación de las dos anteriores. Sí se deduce, pero es que hay una norma en la lógica que da muy en cuenta, y es que de dos negaciones esto lo podemos encontrar tanto en el examen, de dos negaciones la deducción, o sea, la conclusión, será falsa. De dos negaciones, la conclusión será falsa. Yo no creo sino en lo que veo, hay una negación. Yo no veo a Dios, otra negación. La conclusión, Dios no existe, ese es falso. Por esa condición lógica, ¿no? De que dos negaciones no pueden dar una conclusión verdadera. ¿Sí? Es que no sé qué, que no sé cuándo. Es que no sé qué, no sé cuándo. Por tanto, no sé qué. ¿Sí? Yo no creo sino lo que veo. No veo a Dios. Luego Dios no existe. Entonces muchas personas, universitarios y qué sé yo, dicen, ah, sí, eso es toda la verdad. Eso sí que es cierto. ¿Cómo lo pensó y lo formuló así? Pues ni es cierto, ni yo lo formulé así. Se me ocurrió. Entonces, para que una conclusión sea auténticamente verdadera, por lo menos una de las premisas tiene que ser universal y tiene que ser positiva, o sea, afirmativa. Porque de dos tengamos en cuenta también eso, ¿no? De dos premisas, o sea, afirmaciones particulares. ¿Qué pasa? La deducción, es decir, la conclusión será que falsa, ¿no? La conclusión también será falsa. De dos testimonios, ¿sí? La conclusión puede ser falsa. De dos premisas particulares, de dos afirmaciones o negaciones particulares, la conclusión es falsa. De dos opiniones no se deduce que el gobierno del presidente se va a acabar mañana. Particulares porque no son universales. No son universales. Siendo las dos negativas, la conclusión es negativa y es falsa. Hay que tener en cuenta ciertas cositas en lo que se llama el pensamiento lógico. Bueno, se continúa la discusión. El pensador crítico piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos del pensamiento. Me parece muy bacana esta afirmación.
el que piensa con mente abierta dentro de los sistemas alternos del pensamiento, ¿no? Es un pensador crítico. Pensar con criticidad es eso, ¿no? Tener la mente abierta a los sistemas alternos del pensamiento, a los diversos sistemas de pensamiento. ¿Con qué sistemas de pensamiento nos podemos encontrar? Mire usted. Claro, me preguntarán ustedes, ¿y qué es un sistema de pensamiento? Un sistema de pensamiento es una doctrina, ¿no? Es una doctrina que tiene por objeto provocar cambios en la mentalidad de las comunidades. Se está diciendo que se van a celebrar ¿cuántos años de Carlos Marx? 200 años, dicen que van a celebrar aquí en la universidad, van a celebrar, Santo Tomás va a celebrar los 200 años, no sé si es el nacimiento o la muerte de Carlos Marx. ¿Por qué? Porque hay personajes que cambiaron la historia. Le voy a mostrar 2 o 3. 1, Carlos Marx. 2, Sigmund Freud. Y 3, científico De la bombilla. científico de la bomba atómica, Einstein. Albert Einstein. Con esos 3 personajes se cambió el mundo, se cambió la sociedad, se transformó la sociedad. Con ellos hemos recibido grandes cambios en lo tecnológico, en lo social, lo que sé yo. Hay una teoría que es, digamos, de orientación socialista y marxista, y es la del cambio. Desde la antigüedad había un pensador griego que decía, todo cambia, y lo decía en griego. ¿Qué decía acá? Panta, rey. Panta es del griego, pantos todo, rey significa cambiar, transformarse. Panta, rey, todo cambia. Es muy respetable el nombre de Heráclito. En la antigüedad griega, muy respetable. Todo cambia. ¿Alguna cosa que no haya cambiado, que no cambie? Nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos ni una sola célula de las que tuvimos cuando nacimos. Todo va cambiando, ¿no? Y todo en nosotros va cambiando, va evolucionando, ¿no? Todo va cambiando y va evolucionando. ¿En qué medida? ¿O cómo es el cambio? ¿Cómo es la evolución? Vamos, digamos que en la vida vamos marcando una curva, ¿no? De ascenso y de descenso en la vida. Así es. ¿Eso cómo se llama? La evolución. Se llaman las leyes del tiempo. Las leyes tienen 3 momentos. Primer momento, tesis. Se llama la dialéctica. Primero hay una tesis, una afirmación, como lo escribí antes, ¿no? Una hipótesis. Una tesis. A esa tesis se le opone una doctrina contraria, que es antítesis. La antítesis.
Al error, que es la tesis, se le opone la antítesis de la verdad, o viceversa, ¿no? Y de la comparación de la tesis y la síntesis se llega, y la antítesis se llega a una. Muy bien, son los tres momentos de la evolución universal: tesis, antítesis, síntesis. ¿Sí? Los tres momentos básicos de las leyes de la dialéctica. ¿Por qué? Pantarrey, todo cambia. ¿Sí? Todo cambia. Por ejemplo, tesis. Caramba, tesis. Ahorita la vida está muy cara. ¿Sí? Dice la gente, pues está muy cara. Los granos están muy caros. Vida cara. Esa es la tesis. Antítesis es la solución a la vida cara. ¿Cuál será? ¿Qué haría usted como presidente o como ministro de Hacienda para atacar la vida cara de la población? ¿Qué tal si, por ejemplo, la solución que plantea es subir los salarios? ¡Ay, qué bueno! Nos van a subir los salarios en todas partes, caramba. Van a aumentar nuestros ingresos, nuestros sueldos, nuestros salarios, nos hacemos ilusiones. Ahora sí puedo comprar esto. Pero es que yo soy la dueña del apartamento y le subo al alquiler. Claro, entonces, ya que le subieron el sueldito, le voy a subir un poquito más a los servicios al arriendo de la local. Ya que la gente tiene mucha plata, le vamos a subir el precio a la leche. De los productos que menos incremento reciben, la leche, o siempre recibe incrementos. Sí, la leche no es de los productos que se encarece permanentemente, pero sí se encarece, ¿no?, sistemáticamente, por Semana Santa, por vacaciones y por diciembre, una subida. Tesis, la vida está muy cara. Antítesis, vamos a subir los sueldos, subir la antítesis. Entonces todo el mundo tiene plata. Sí, hay mucha plata en todas partes, todos haciendo cola para comprar cosas y cosas. ¿Qué se deduce de ahí? O sea, ¿cuál es la síntesis? Si la vida está muy cara, pero suben los salarios, ¿qué va a ocurrir? Que hay una pirámide de pesos por todas partes, ¿no? Hay dinero por todas partes, y más dinero, y más dinero. ¿Y eso se llama qué? ¿Cómo se llama? Cuando todo el mundo tiene plata, qué sé yo. Porque hay que. Cuando esto sucede, mire cómo subió. Aquí subió. El resultado es la inflación. ¿Sí o no? La inflación. Entonces hay gobiernos que manejan un país como Colombia a base de los niveles de inflación. No tanto con soluciones económicas. Digamos que vamos a incrementar en el país la vocación agrícola que siempre tenía, para que no se importen alimentos. Colombia tiene una inmensa cantidad de hectáreas sin cultivar. Claro, las cultivan con otros fines, ¿no? Con la maracachapa, que cultivan la siembra y la trafican.
Entonces hay inflación, ¿verdad? Y ahora muy cara, subimos los sueldos, hay inflación. ¿Cómo se ataca la inflación? ¿Qué dicen ustedes? Pues subiéndole el valor a todas las cosas. Cuando los comerciantes le suben el precio a todas las cosas, ¿qué pasa con la platica? Que se la van sacando del bolsillo. Se le va acabando, se le va acabando. La inflación. Ese es un fenómeno caramba, difícil. Pero eso es lo que pasa. Cuando la vida está muy cara, suben los salarios. O suben las importaciones. Para eso se creó el TLC. Es para eso. Para manejar ese tema, creo yo. Para que cada país tenga cierto nivel de, cierta cantidad de productos que pueda importar de otros países que los producen y pocos los que pueda exportar. Porque eso está en el, digamos, en el TLC. Pero que con esto de que la importación viene, implanta un precio y el interior al verse afectado lo que hace es reducir el precio. Claro, y este problema. Son fenómenos de la economía, ¿no? Que nos deben hacer pensar y nos hacen pensar seriamente en eso. El tema, por ejemplo, del ahorro. Yo, por ejemplo, perdí la capacidad de ahorro hace mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. Pero aún así, es curioso, ¿no? Porque aún así la propaganda incentiva a ahorrar. Y bueno, y ahí entonces el pueblo dice, bueno, ¿y cómo ahorro? O sea, ¿Cómo ahorramos? ¿Tú cómo ahorras? No, ¿y tú? Sí, ahora, ¿cómo? De un fondo, claro. Compromiso serio. Mensualmente, pero claro, ¿por qué las personas no tenemos capacidad de ahorro? Por el precio de las cosas, ¿no? El precio de los servicios, el precio del transporte, la educación y qué sé yo, comprarse un hábito nuevo, ¿cuánto me cuesta? Si yo le regalo un hábito nuevo, ¿cuánto me costará el? Porque por lo general esto se utiliza mucha tela y Muchos metros de tela y tiene que ser por lo menos, o sea, que no se dañe tan fácil, sino más bien una tela buena. Consistente, que tenga mínimo 8 hilos. Pues de ellos sí lo sé. Sí. Y no hay costureras externas, sino internas que lo hacen, o sea, solamente lo hacen las monjitas. Con medidas, porque cada tablón tiene su medida para que todas las monjitas tengamos las mismas medidas del tablón, del escapulario, de la manga, del bajo, o sea, es todo con una misma medida. Por eso sí, bueno, en mi comunidad, no hablo de otra comunidad, si están todas las monjitas paradas, ustedes verán, aunque sean altas o bajitas, tendrán la misma altura del bajo. Claro. Sí. Las que son de poca estatura, menos tela. menos. Y las que somos altas y gorditas, entonces más tela. Pero la verdad no sé cuánto. Ahí está. Está bien, Ogundar. una aproximación.
280.000. Me costaría un hábito, si yo te regalo un nuevo hábito, me costaría 280.000. Pues yo no sé. Una aproximación puede ser. Sí, la verdad, sí. Sí, entonces no sería muy caro, ¿no? No. Sí, no sería muy caro. Porque lo hacen las monjitas. Pero no tienen uno solo, tienen varios. Sí, claro. Entonces sea ahí de 300 en 300. Pero también duran mucho. Ah, sí. También, ¿no? Por eso tiene que ser Entonces, buena. ahí es una forma de ahorrar. Invertir, tener calidad para invertir menos en ropa, qué sé yo, entonces voy ahorrando, ¿no? Voy ahorrando. Y aparece lo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Entonces, a mayor oferta, ¿qué pasa? Ellos no tienen oferta. O sea que Por la demanda es mucho y la oferta poca. Correcto, entonces, dejémonos, si hay una cosecha de, qué sé yo, una fruta que me gusta mucho en Colombia, el durazno especial, el durazno que es una delicia y está en cosecha. ¿Qué pasa con el precio? Que antes de la cosecha tenía un costo, por ejemplo, digamos de 2.000 pesos la libra, pero como hay alta oferta, ¿sí? Tiene que bajar el precio para poderlo vender. Por eso a los supermercados hay cantidades de cosas cuando en tiempo de cosecha, cantidades de naranja y no sé qué, por la cosecha, porque hay oferta, entonces el precio es bajo. Lo contrario, si no es mucha la producción, entonces sube el precio. Entonces hay productos que son muy costosos. Ley de la oferta y la demanda. Correcto. Entonces son fenómenos que se dan entre términos de tesis, antítesis y síntesis. Son las leyes de qué? De la dialéctica, porque es que todo el mundo es dialéctico, y dialéctico es cambio, es cambiar, ¿no? Todo cambia. Panta Rey decía Heráclito, como lo acabo de anotar ahí. Nosotros podemos cambiar, tenemos que cambiar, podemos cambiar. Si queremos cambiar, cambiaremos mucho, ¿no? Si no queremos cambiar, nos quedamos en la tesis. Si queremos cambiar, tenemos que pasar a la antítesis. Y de las dos fuerzas, tesis y antítesis, se nos producirá una conclusión, una síntesis, ¿cierto? Una síntesis. Eso es evidente. Doctor, ¿qué tal cosa? ¿Qué hago, no? Haga deporte. Camine, corra, haga deporte. Y su salud mejorará. Pero si salgo de la casa a hacer deporte y ocurre que más adelante, voy a sentarme aquí en casa, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo aprovecho la mayor cantidad de tiempo libre que yo tenga en condición de ciudadano, de persona, para hacer deporte, ¿sí? Para correr, para caminar, para saltar, para qué sé yo, ¿sí? Los fines de semana siempre hago los 6, 8, 10 kilómetros. Tienen que hacerlos. Es un compromiso conmigo desde hace mucho tiempo para poder mantener mi salud en tono. Bien, tesis, antítesis y síntesis. ¿Alguna pregunta? ¿Algunas inquietudes con respecto a la lectura? Dice
que al idear soluciones a problemas complejos se comunica efectivamente. Pero luego dice una lista de cotejo para razonar, para que nosotros en casita, después de caminar un rato o qué sé yo, veamos ahí ese material que les va a servir. Seguro va a ser una lectura de gran ventaja. Todo razonamiento tiene un propósito. ¿Sí? Todo razonamiento es un intento de solucionar un problema, de resolver una pregunta o explicar un problema. Todo razonamiento, etc. Entonces les recomiendo ese herramienta. Si ustedes o alguno de ustedes quisieran otro encuentro, me dicen la profesora Patricia, queremos escuchar o queremos compartir inquietudes con el profesor, ¿cómo se llama? Sixto García. Y con mucho gusto. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.